Se dice que fue el 13º hijo de una bruja y que su padre era el mismísimo diablo, que fue maldecido desde incluso mucho antes de ser concebido. Y hasta el día de hoy es una de las criaturas más famosas, temidas e investigadas de Norteamérica. El demonio o diablo de Jersey es una criatura criptozoológica, de la cual existen innumerables relatos de testigos que aseguran haberlo visto a lo largo del tiempo, e incluso hoy hay quienes creen firmemente en su existencia. Se le describe como un ser enorme de cabeza similar a la de un caballo, con unos cuernos de cabra que nacen de una abultada frente. Posee pezuñas, brazos cortos y unas enormes alas como las de un murciélago. Todo esto combinado a lo que muchos describen como un cuerpo parecido al de un canguro y con una cola bífida. Además, se dice que emite un grito horrible y gutural. El diablo de Jersey tiene sus orígenes en la zona de Pine Barrens en el estado de Nueva Jersey, una amplia zona del territorio de Estados Unidos cubierta de pinos y de otras especies de plantas y flores, como las plantas carnívoras, orquídeas, entre otras, además de una especie de pinos conocida como pinos pigmeos. Aunque el origen de esta criatura es incierto, la versión más popular nos traslada al estado de Nueva Jersey a la época de los colonos, más específicamente al año 1735. Pues resulta que en ese tiempo había una mujer cuyo nombre ya se ha olvidado en los rincones del tiempo y que hoy es únicamente conocida como Madre Leeds, aunque se cree que podría tratarse de Deborah Leeds. En un segundo veremos por qué. Pues resulta que Madre Leeds era la madre de 12 hijos, situación que para esa época no era algo tan inusual. Recordemos que no existía Netflix ni ningún otro streaming, tampoco YouTube. De hecho, ni siquiera había luz eléctrica, de modo que, ¿cómo se entretenían los matrimonios? Pues fabricando bebés. Además, corría el rumor en los alrededores de que Leeds era una bruja y que había hecho pactos con el diablo. Bueno, la cosa es que tener 12 hijos era desgastante, tanto en cuanto a las labores de parto como también en cuanto a la crianza, y Madre Leeds ya estaba bien cansada. De modo que luego de nacer su 12º hijo, pronunció las palabras que serían las causantes de la leyenda que hasta el día de hoy nos da de qué hablar. Dijo que si quedaba embarazada una 13ª vez, ese niño sería el diablo. Pues bien, en el año del Señor de 1735, Leeds entraba en labores de parto, dando a luz a su hijo número 13. El niño nació con una apariencia normal. Era un niño como cualquier otro, no tenía nada de extraño. Sin embargo, un momento más tarde crecieron alas de su espalda, una cola bifurcada. Sus pies se transformaron en horribles pezuñas similares a las de una cabra. También su cabeza cambió, tomando la forma de una cabeza de caballo, desde la cual, desde su frente brotaron 2 enormes cuernos. Fue como si una fuerza maligna, como si el mismísimo diablo haya estado esperando a que el bebé naciera para tomar posesión de él, para transformarlo literalmente en una criatura de aspecto demoníaco. La maldición impuesta por su madre se había cumplido. Luego de su transformación, la criatura lanzó aterradores chillidos y gruñidos que helaron la sangre de quien lo escuchara. Entonces, el monstruoso ser se abalanzó sobre la partera, la mujer que había ayudado a su madre a dar a luz, quien yacía tirada en un rincón, aterrorizada ante el espectáculo y totalmente paralizada de terror. La mató y luego escapó volando por la chimenea. El diablo de Jersey se deleitó recorriendo las aldeas y aterrorizando a quien se topaba con él, para luego desaparecer entre los bosques de pinos, buscando refugio en lo más profundo y oscuro de los árboles. Ahora veamos por qué se atribuye este acontecimiento a Deborah Leeds. Pues resulta que existe un documento, un testamento escrito por un tal Japhet Leeds, esposo de Deborah Leeds, en el cual
nombra a sus 12 hijos, lo que para algunos confirma la historia de que el Diablo de Jersey sería el 13º hijo de Madre Leeds. Según cuenta el mito, en 1740, un clero exorcizó el lugar, lo que provocó que la bestia dejase de ser vista por más de un siglo, volviendo a ser avistada nuevamente hasta el año 1840, en donde se le atribuyó el asesinato de varios animales. Aunque en realidad esa no es la única versión que existe sobre el diablo. Se dice que su leyenda se remonta aún más atrás en el tiempo. Se dice que los Lenape, una tribu nativa americana, llamaron a esta zona Popuessing, que significa lugar del dragón. Más tarde, exploradores suecos lo llamarían Drakekill, que significa algo así como canal o río del dragón. Eso al menos es lo que cuenta la leyenda. A través de los años ha habido innumerables avistamientos de testigos que aseguran haber visto a una extraña criatura alada que se ajusta a la descripción del Diablo de Jersey. Incluso Joseph Bonaparte, el hermano de Napoleón, asegura que mientras cazaba en la zona de Bordertown durante 1820, divisó una criatura alada muy parecida a la de la leyenda. En 1909, un periódico local causó tanto revuelo debido a publicaciones sobre el Diablo de Jersey que hubo varias escuelas que permanecieron cerradas y mucha gente no fue a trabajar. Y así, los testimonios suman y siguen hasta el día de hoy. Tan arraigada está la leyenda del demonio de Jersey en el corazón de Estados Unidos que incluso una liga de hockey profesional lleva su nombre. También un ala de la Guardia Nacional Aérea de Nueva Jersey. También ha aparecido en novelas, series, películas y hasta en un episodio en la primera temporada de la famosa serie de televisión de los años 90, Los Expedientes Secretos X o X-Files. Como sea, si es real o simplemente una leyenda, no cabe duda de que el demonio de Jersey es un verdadero ícono de la cultura popular de Estados Unidos, sobre todo de Nueva Jersey. Como punto en contra, se podría decir que a pesar de la enorme cantidad de testimonios y creencias populares, es muy extraño que en todo este tiempo no se haya encontrado alguna prueba fidedigna de su existencia. Si fuese alguna especie de animal desconocido por la ciencia, ¿por qué jamás se ha encontrado algún cuerpo real, a excepción de uno que otro fraude? Tampoco ha sido captado en fotografías o videos. En fin, ¿qué es lo que crees tú? ¿Podría ser un ser sobrenatural, víctima de la maldición impuesta desde antes de su concepción por la persona que se supone debería amarlo y protegerlo? ¿Una extraña criatura desconocida hasta el momento por la ciencia, oculta entre las sombras y el follaje de los pinos? ¿O simplemente una historia contada de generación en generación, como tantos otros cuentos que terminan con tantas veces que se cuentan, convertidas en leyenda? Dime cuál es tu opinión en los comentarios. Espero que se hayan entretenido. Si te gustó, dale dedito arriba y compártelo. Suscríbete, así te aseguras de que el Diablo de Jersey no venga por ti. Muchas gracias, un cariñoso abrazo y será hasta una próxima aventura.